El primer ejercicio de la clase hoy, clase 6 de ser bachiller, física. Vamos a ver más ejercicios tipo prueba de MRU. Esta es la segunda parte, correspondiente a la semana número 6. Perdón, clase número 6, semana número 3. Dos personas van a su encuentro y se mueven con MRU. A veces pueda que no me diga que es MRU, pero puede que me diga que es rapidez constante o velocidad constante. Eso también es MRU. Tomando en cuenta el gráfico, yo tengo que ver en el gráfico que tengo dos móviles, dos vehículos, cada uno con su velocidad 1, su velocidad 2. Bueno, propiamente dicho, rapidez, porque cuando tenga la flecha de vector o la letra I, la letra J, ahí sí le puedo llamar velocidad porque es un vector propiamente dicho la velocidad. Entonces, bueno, tengo la rapidez 1, rapidez 2 y están separados 4.400 metros y la bandera ahora está acá a la derecha. Tomando en cuenta el gráfico entonces, todo lo que les he mencionado. Entonces, esto es distancia total en el gráfico. Rapidez 1, rapidez 2. Tomando en cuenta el gráfico, ¿a qué distancia en metros de la bandera se encuentran? Entonces, estos dos sujetos se van a encontrar en algún punto. No sé, puede ser aquí que se encuentren. Puede ser que se encuentren acá. Vamos a suponer que se encuentran más o menos por la mitad. Si es que los dos tuvieran la misma rapidez, ahí sí se encontrarán justo en la mitad, sin calcular nada. Pero bueno, yo veo que... bueno, primero miren, fíjense en que tengo 432 kilómetros por hora. Eso hay que pasarlo a metros sobre segundo. 432 dividido para 3.6. Ya tienen que saberse de memoria eso, que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo divido para 3.6 y eso me va a dar 120 metros por segundo. Entonces aquí escribo 120 metros sobre segundo. Entonces va más rápido, B1 va más rápido. Si va más rápido va a recorrer más distancia. Por acá más o menos yo le voy a hacer con conocimiento, con astucia. Y ahí verán que lo que pregunta es ¿a qué distancia en metros de la bandera se encuentran? Si se encuentran aquí donde yo rayé con verde, ¿a qué distancia por aquí deben de encontrarse? Esto es lo que me pregunta. No me pregunta el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro me sale 20. Me pregunta la distancia y otra oportunidad. A ver, calculen entonces a qué distancia creen que se encuentren. Esta distancia de aquí. Si se encuentran por aquí, yo sé que sí, en 20 segundos se encuentran donde les rayo. Por aquí se deben de encontrar. Ya está bien, en 20 segundos se encuentran aquí. Pero ¿a qué distancia de la bandera se han encontrado? Entonces, ese era el problema que les dejé pendiente, sino que la bandera estaba acá en el otro ejercicio, en el que vimos la clase anterior. Entonces aquí les tomé la lección, no han hecho ese deber. O tal vez se confiaron. Entonces, esta línea en verde vamos a ver cuánto mide, porque se encuentran, el punto de encuentro es aquí. Aquí hay perdón. Aquí se encuentran en un tiempo de encuentro y se encuentran a una distancia de la bandera. Eso es lo que me preguntan, la distancia. Pero bueno, igual, el tiempo de encuentro, ya se lo saben clarito de memoria, ¿no? Es distancia sobre rapidez. La distancia total es 4.400 metros. La rapidez, ¿cómo lo haré? Vamos a escribir la fórmula primero ya para que nunca lo olviden. B1 y B2 se suman o se restan. Se tienen que sumar porque se van a encontrar frente con frente, se pueden hasta chocar. Entonces vamos a ver ese tiempo de encuentro. 20 le salió de verdad, esto es lo que le salió 20. ¿Me confirman? ¿Sí le salió 20 esto?
Y arriba la rapidez, arriba la distancia, 4.400 metros. Abajo la suma de las dos rapidez, 120 del un vehículo más 100 metros sobre segundo del otro vehículo. Ya pueden usar calculadora sin problema, no se harán lío. Entonces va a ser 4.400 metros dividido para 120 más 100, eso es 220. Correcto, 20 es la respuesta, pero del tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro, esto que está aquí, se encuentran en 20 segundos. Pero ¿a qué distancia se encuentran? Es lo que te preguntan. ¿Qué distancia? Entonces, esta no es la respuesta de lo que te piden, ¿no? Pero sí es tu respuesta del ejercicio hasta ahí. Vamos al tiempo de a emplear ese tiempo de encuentro. Ese tiempo de encuentro de 20 segundos, ese tiempo transcurre para las dos motos. Entonces, en ese tiempo, cada moto recorre su distancia. ¿Cómo era la fórmula de distancia? Distancia igual a rapidez por tiempo. Yo puedo hacer ya la distancia que recorre cualquiera de las dos motos. ¿Cuál moto me conviene encontrar la distancia para responder a la pregunta que me hacen? La distancia que recorre, ¿cuál moto me conviene encontrar? La moto 2. La Entonces B2. tengo que ver exacto la distancia 2. Tengo que emplear la velocidad 2. Y el tiempo de encuentro es el mismo para las dos motos. Entonces, eso es lo que tengo que emplear. Entonces, porque esta distancia 2 es la misma a la cual se encuentran respecto de la bandera. Respecto de la bandera, en esta distancia 2 se encuentran estas motos. Entonces, la rapidez 2 es 100 metros sobre segundo. Por el tiempo de encuentro, 20 segundos. No hago las unidades, pero ya se cancelan esas unidades. 100 por 20 sin calculadora es 2000. 2 por 1, 2 y veo 3 ceros, ahí van 3 ceros. Metros. Esto vale 2000 metros. Entonces, a 2000 metros de la bandera es donde se han encontrado estas dos motos. Aquí están 2000 metros, vean. Entonces, esta era la respuesta, la B. ¿Cómo le marco? A ver, ahí. Pueden hacer una captura, jóvenes, pueden incluso copiarlo. Yo me demoro escribiendo un poquito porque es realmente complicado rayar, dibujar bonito en el pizarra virtual. Y pues, si tiene su tiempito ahí para escribirlo, para transcribirlo. Vamos a poner a prueba su entendimiento. Supongamos que la bandera está a la izquierda. Si la bandera está a la izquierda donde está el primer motociclista, ¿a qué distancia se encuentran? ¿Quién me dice rapidito? A ver, solo con lógica. Vamos, con esta variación si se gradúa de este ejercicio. Si la bandera está en la mitad, ¿a qué distancia se encuentran? En las mismas condiciones de un movimiento, con la misma rapidez 2200, ¿no? y el mismo del tiempo de encuentro. 2200. Bueno, la bandera si está en la mitad quiere decir 2200 a la izquierda, 2200 a la derecha. Correctísimo. Pero, ¿a qué distancia se encuentran los motociclistas respecto a la bandera si la bandera está en la mitad? ¿Cómo sería ahí? Sí, lo que tú me dijiste es dónde está la bandera. Correcto, la bandera está en la mitad, en 2200 metros. Solo es con geometría. Vamos, ¿quién tiene la respuesta? No importante es que lo haga, ¿quién me dice a dónde se encuentran? Ya, aquí va a estar la bandera.
Ya, recuerden que todo esto era, ¿cuánto? La distancia total, 4.400 metros. Ahora la bandera está en la mitad. ¿Qué quiere decir que está en la mitad la bandera? Lo que dice el compañero está bien. 2.200 a la derecha, 2.200 metros a la izquierda. Vamos a mejorarlo. Eso suma en total los 4.400. Ahora estos dos motociclistas se encontraron en alguna parte. Ya calculamos el tiempo de encuentro nosotros. Calculamos que se encontraron en 20 segundos. También calculamos que la distancia a la que se encuentran es la distancia que recorre el segundo vehículo. El segundo vehículo ya calculamos. ¿Quién me hace acuerdo cuánto calculamos que es la distancia que recorre el segundo vehículo? 1000. Lo que calculamos hace un momento. Acá, por ejemplo. 2000, Eso. El segundo 2000 metros. vehículo, ya vimos que la distancia que recorre el segundo vehículo es su rapidez por el tiempo de encuentro. 100 por 20, 2000. Entonces, el segundo vehículo recorre 2000 metros. Entonces, miren, esto es lo que ya acabamos de calcularle. Nos vamos a aplicar conocimientos de geometría, no de física, sino de geometría. Ya, entonces recuerden, aquí estaba el motociclista 2 y él recorre 2000 metros. Se encuentran a los 2.400 metros. Mm, Eso era, si la bandera estaba acá, ahí sí es 2400 metros. Aquí van a fijarse en lo siguiente. Miren que la bandera está en la mitad. ¿Qué quiere decir que la bandera está en la mitad? Que 2200 metros está a la derecha y 2200 metros está a la izquierda. Y esos dos tienen que sumar estos 2400. Ahora, la primera moto recorre 2000 metros. Ya acabamos de calcularlo. Entonces, ahora en esta condición quiere decir que se encontraron aquí. ¿A qué distancia de la bandera se encuentran? Tengo que analizar esta distancia. ¿Quién me dice a qué distancia se encuentran ahí? Solo viendo el gráfico. 400 metros. Ya. Sería lo que mide esto. ¿Cuánto mide? 2200. Menos 200. lo que mide esto. 200 metros. Exacto. 200 metros. Aquí sería 200. Entonces miren cómo un ejercicio sencillo de MRU puede ponerte a razonar. Y a veces sí nos cuesta un poquito eso, pero con opciones solemos ayudarnos. Ya vamos a ver más ejercicios con opciones. Entonces miren, aquí hay tres casos, ¿no? Para ver a qué distancia se encuentran. Depende del punto de referencia. El punto de referencia es desde dónde mido. Tengo que medir dónde está la bandera porque ese es, según este es el ejemplo en cuestión. Entonces, de la bandera al extremo, 2200. Pero si se encuentran en 20 segundos y en 20 segundos la moto 2 recorre 2000 metros, entonces tengo que quitarle estos 2000 metros. Y ahí me queda este pedacito de aquí. O sea, eso es resta de segmentos. Listo, jóvenes. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos, dígame una respuesta en la pregunta 2. Vamos a ver entonces. La distancia son los 2000 metros. Vamos a ver cuál es el tiempo de encuentro. Los 2000 metros. Y hay que restar las rapideces. La rapidez 2, 15 metros sobre segundo. La puedo usar directamente porque estoy metros y metros, pero acá está kilómetros por hora. Entonces 36 tengo que dividir para 3,6 para pasar a metros sobre segundo. Eso es 10. Vamos a ver.
Y aquí hubo un detalle, no te puede quedar negativo. Si tú haces la resta, te va a caer por ahí un negativo. Madre, aquí hubo un detalle, no importa. Vamos a ver. ¿No sería B2 menos B1? Exacto, hay que restar la rapidez del más rápido con la rapidez del más lento. Entonces, primero vamos a poner eso ya. Así eso nos faltaba aclararlo muy bien. Ya verán, donde estaba 36 kilómetros por hora, eso en metros sobre segundo es 10 metros sobre segundo. Entonces aquí lo primero es analizar si se encuentran o si no se encuentran, ¿sí o no? Puedo ponerme yo a resolver, pero ¿y si estoy resolviendo de gana? Dígame si se encuentran o si no se encuentran los dos vehículos. Si le puede rebasar B2 o no le puede rebasar. Mira, es como que tú estás en tu moto y tú vas a 15 metros sobre segundo y le quieres rebasar en que está delante de ti, pero Sí, sí, les rebasa. él está yendo más lento, a 10 metros sobre segundo. Correcto. Sí le rebasa. Entonces sí se puede resolver. Entonces, cuando vamos a restar rapidez, estamos con tiempo y el tiempo es un número, un valor escalar y los valores escalares tienen que ser positivos porque tiempo negativo no existe. Entonces tengo que restar bien el mayor menos el menor. Ya. Entonces me queda 2000 dividido para 5. Y ahí está el detalle, ese no hay como opción esa, no importa ahí. Razón que se quedaron calladitos, pero nadie dijo nada. 400 segundos, en 400 segundos le va a alcanzar. Alguien dijo 80 por ahí. Yo sí a alguien le escuché que dijo 80, pero no estaba tan seguro. Bueno, seguramente estaba sospechando, ¿no? Como no veo eso en las opciones, entonces no es 80, y a veces ven en las opciones 80 y van y marcan. Entonces, aquí debería haber una opción adicional, la opción E, que diga 400. 400 segundos se encuentra. Ya esto pone a prueba los conocimientos, a veces pasa. Ya les digo yo, a veces puede pasar. En las opciones tenemos algún tipo de inconveniente. Pero lo que no puede fallar es la teoría. Aquí tienen una visión global. Podemos ver lo que hemos resuelto. Cuando los objetos están de frente, se van a encontrar rapidísimo porque están de frente. ¿Qué quiere decir que se encuentren rápido? Que yo tengo que sumar las velocidades para que el denominador sea mayor y el tiempo va a ser menor, el tiempo de encuentro. Pero cuando están en la misma dirección, como que rebasándose en la carretera, ahí se tienen que primero ver si se pueden rebasar o no se puede rebasar. Si se puede rebasar, entonces tengo que restar la rapidez mayor menos la menor. Y ahí va a ser más grande el tiempo de encuentro. Por eso es que cuando ocurren los accidentes se chocan en instantes de tiempo. O cuando quieres tú rebasar, ¿qué pasa cuando rebasas? Te parece que pasará lento el tiempo cuando quieres rebasar y no alcanzas a rebasar al carro de enfrente. Ya, listo, jóvenes. Vamos a hacer de cuenta que el gráfico aún no lo vemos. Vamos a ver simplemente lo que me da el ejercicio. Dice, el dron y un motociclista avanzan con rapidez constante. MRU. Tomando en cuenta el gráfico, el que está aquí, un gráfico sencillo, encontrar el valor de la rapidez del dron si desde el instante mostrado transcurren 2 minutos para que la separación entre el dron y la motocicleta sea 1100 metros. Entonces, este es el gráfico mostrado. A partir de este gráfico, tenemos que deducir lo que sigue después. Este es el instante inicial.
Este es el instante inicial. Aún están los dos cerquita antes de empezarse a mover. Tengo que identificar la información. La información que me da, me dice que aquí hay 1 metro. El dron está a 1 metro de altura. Pero está en reposo. Los dos están en reposo. Se empiezan a mover, dice. Los dos se mueven iguales. Solo que la rapidez del dron no conozco, esa es la que me pide. La rapidez con que se eleva el dron. El dron se eleva en línea recta. Estamos en movimiento rectilíneo. Obviamente el motociclista también va en línea recta en la carretera, pero la rapidez del motociclista sí me da el gráfico. Entonces toma en cuenta el gráfico. La rapidez del motociclista es 8 metros sobre segundo. 8 metros por segundo. Entonces, este es el instante cero, t igual a cero, instante inicial. Entonces, cuando se empiezan a mover los dos objetos lo hacen al mismo tiempo. Fíjense, mientras la moto avanza a 8 metros sobre segundo, va a avanzar a algún lugar. El dron también va a hacer lo mismo, va a avanzar en el mismo instante y empieza a subir. Yo no los puedo mover a los dos al mismo tiempo, pero en realidad los dos se mueven al mismo tiempo. El dron a cierta altura va a llegar. El motociclista también va a llegar a cierta distancia. Por aquí va a llegar. Pero este movimiento lo hacen durante el tiempo que te dicen. Si se mueven y se alejan durante 2 minutos, entonces ese es el tiempo en que ocurre esta separación, este movimiento. El tiempo va a ser igual a 2 minutos, eso es 120 segundos. Porque 1 minuto tiene 30 segundos. Otro minuto más tiene, perdón, 1 minuto tiene 60 segundos. 2 minutos, el doble, 120 segundos. Entonces, si yo tengo la rapidez del motociclista, miren, aquí está, BM, rapidez del motociclista, y tengo el tiempo en que se mueven, el tiempo transcurre igual para los dos. Entonces yo puedo ver qué distancia se ha movido el motociclista. Eso es facilito, distancia igual a velocidad por tiempo. Sería 8 para el motociclista, 8 por 120. Aquí tiene que ir 960 metros, ha recorrido este motociclista. El dron también recorrió una distancia vertical, pero no puedo calcularla aún porque no tengo la rapidez del dron. Esta rapidez del dron es desconocida. Eso es lo que me pedía el enunciado que calcule. ¿Cómo calculo la rapidez? Distancia sobre tiempo. La distancia es la altura que se mueve el dron y el tiempo es los mismos tiempos que tengo acá. Pero te da otro dato. Dice que después de esos 2 minutos, la separación entre la motocicleta y el dron es 1100 metros. Esa separación es esta línea que voy a dibujar en verde. Se separan y forman un triángulo rectángulo. Y cuando veo un triángulo rectángulo de uno, yo sé que el teorema de Pitágoras o alguna función trigonométrica me puede ayudar. Y aquí tengo los 1100 metros. Esta distancia de separación es la distancia de separación entre el dron y el motociclista. Eso es igual a 1100 metros. Fíjense que solo he escrito lo que dice el enunciado. Entonces, esto es deducir el ejercicio. Deducir el gráfico, el análisis. Y miren, yo ya les imprimí en el documento y el gráfico un poco más elaborado para que yo no pase mucho tiempo aquí en mi pizarra virtual. Entonces, fíjense, ahí está la situación. En el instante inicial, t igual a 0, están juntos. Pasa un tiempo, los dos se separan, y cuando se separan, se forma este triángulo rectángulo. Entonces yo puedo descubrir cuánto mide el cateto que está con color rojo.
O sea, yo puedo calcular la altura a la que está el dron desde el piso. Yo puedo calcular esa altura sin ningún problema. Aplicando el famoso teorema de Pitágoras. Se forma un triángulo rectángulo. Puedo ver que aquí está el ángulo recto, un cuadradito. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Se lo puede escribir de muchas formas. Cuando voy a hallar la hipotenusa, se suman los catetos al cuadrado. Pero si voy a hallar un cateto, ¿cómo hay un cateto? Voy a hallar esto de acá, ¿verdad? Voy a hallar esta altura. Entonces, h de altura, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, 1100, y tengo que restar el 1 cateto al cuadrado. El 1 cateto ya calculamos. ¿Quién me recuerda cuánto fue que calculamos? El otro cateto es la distancia que hay acá. Este cateto lo calculamos con la fórmula de MRU, distancia igual a velocidad por tiempo. El tiempo 120 por la velocidad 8 metros sobre segundo, 960. Entonces yo tengo cuánto mide este cateto. Entonces es menos 960 al cuadrado. Eso directamente la respuesta. Vamos a ver que esa altura h con la calculadora me va a quedar. Vamos, ustedes también con calculadora al lado para que me verifiquen, para que me ayuden a hacer un poco más breve. 537. Y me confirma, a ver, que tenga calculadora al lado. Ya, esta es la altura total a la que se encuentra el dron. Entonces la rapidez del dron puedo calcularla facilito, la rapidez del dron. Rapidez del dron. Voy a poner B sub D mayúscula. Esta es la D, aunque no parezca. La rapidez del dron es distancia que recorre el dron sobre el tiempo de subida del dron. El tiempo que el dron se demora en subir es el mismo tiempo que ocurre, es este mismo T, porque el tiempo es invariante, ocurre igual para los dos objetos. Entonces tenemos que nada más que reemplazar, pero con cuidado. El tiempo de uno, no hay mucho problema, 120 segundos transcurre. La distancia que recorre el dron no recorre toda esta altura, porque fíjense que el dron ya estaba a 1 metro de altura. Entonces tengo que restarle para saber cuál es la distancia del dron. La distancia que recorre el dron es igual a la altura total, 537 metros, menos la altura inicial que estaba el dron, 1 metro. Puede que no sea la gran cosa, pero a veces hay que tomar en cuenta ese dato. 536 metros está el dron. Entonces el dron recorre 536 metros. Voy a hacerle con verde, verán. 536 metros recorre el dron porque el dron estaba aquí a 1 metro de altura. Esto es la distancia del dron. Entonces aquí sí tiene que ir 536. Yo sé que no va a variar mucho, pero hay que tener en cuenta los conceptos. 536 metros es lo que tengo que dividir para 120 y me da 4.466666. 4.47 con 2 decimales. Esta es la rapidez a la que tiene que subir el dron para que después de 120 segundos, para que transcurrido este tiempo, se hayan alejado esta distancia. ¿Alguna preguntita?
para pasar al siguiente ejercicio. Vamos al siguiente. Listo, aquí vamos a ver qué detalle hay. El dron y un motociclista avanzan con MRU y tienen las siguientes condiciones. En el gráfico se lo toma en cuenta. Ahora el dron está a 2 metros de altura. Encontrar el valor de la rapidez del motociclista si desde el instante mostrado transcurren 20 segundos. Entonces eso es importante irlo anotando. Los datos, tiempo igual 20 segundos, 20S. Para que la separación entre el dron y el motociclista sea 1000 metros. La separación o la distancia entre el dron y el motociclista sea 1000. Y el dron observe al motociclista con un ángulo de depresión. Un ángulo de depresión de 30 grados. ¿Qué es un ángulo de depresión? Estos ángulos de elevación o de depresión se miden en función del eje horizontal. Es como que trato de dibujar esta pequeña referencia. Esto es como que mi eje X. Imaginario, ¿no? Lo pongo acá arriba. Y el ángulo de depresión es un ángulo que baja de la siguiente manera. El ángulo de depresión desde el horizontal se deprecia, baja. Aquí yo tengo los 30 grados. Este ángulo me puede servir, sí, si yo conozco este ángulo puedo saber el ángulo complementario. Acá va a haber 60 grados para que los dos me sumen 90. Cualquiera de los dos me puede servir. Y ahora la distancia entre el dron y el motociclista es 1000 metros. Acá tiene que ver en la hipotenusa 1000. Listo, tomando en cuenta el gráfico, encontrar el valor de la rapidez del motociclista. El valor de la rapidez del motociclista. Para esto hay que escribir, importante escribir lo que me piden. La rapidez del motociclista me pide. Esta es la incógnita. Vamos a escribir cómo hay esa rapidez. Es la distancia que recorre el motociclista sobre el tiempo. El tiempo sí lo tengo. La distancia del motociclista no lo tengo. Esta distancia es la que me pide. Entonces, esa la puedo hallar resolviendo el triángulo rectángulo que tengo aquí. Aplicando una pequeña función trigonométrica que me involucra el cateto opuesto a este ángulo. El cateto opuesto a 60 es el cateto que está enfrente. Eso es la función seno. Seno de 60 grados, aquí es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto no lo conozco. Distancia del motociclista, eso es el cateto opuesto. La hipotenusa sí conozco, es 1000. Es la separación entre el motociclista y el dron. Entonces yo puedo despejar. Una ecuación con una incógnita siempre se puede resolver. La distancia del motociclista va a ser igual a seno de 60 por 1000. Eso me da 866.03 metros. Dejémosle como 866 metros. Es esta distancia, 866. Esa es la distancia que
que en los 20 segundos ha recorrido este motociclista para que cuando el dron esté en esa altura, él lo pueda ver con ese ángulo de depresión de 30 grados. Pero ojo, el ángulo que me sirve es 60 porque yo tengo que usar un ángulo que esté dentro del triángulo. Entonces ya puedo aplicar esta fórmula de aquí para poder ver cuánto es la velocidad. Y justamente vamos a hacer eso. La velocidad del motociclista, que es lo que me pide, es igual a esa distancia, 866 metros, dividido para el tiempo. El tiempo ocurre igual para los dos móviles, 20 segundos. Esta división me da 43.3. 43.3 metros por segundo. No hay esa opción. 40 es la más cercana. Pueda que sea esa la respuesta. Todo lo que está en mi gráfico está en las unidades internacionales. Metros, segundos, correcto. Por si acaso será que le convertimos en kilómetros para ver si hay la opción. O me quedaré con la más cercana, que es 40. Entonces 43.3 metros sobre segundo vamos a convertir a kilómetros por hora. Para eso tengo que multiplicar por 3.6. Cuando multiplico por 3.6 he convertido a kilómetros por hora y la respuesta ahí sería que la velocidad de la motocicleta equivale también a 155 kilómetros por hora. 155.8. Sí, pero eso sí está realmente correcto. Sería literal. ¿Correcto? ¿Sí? Ejercicio 5. Una persona se dirige desde su casa, parte desde la casa, estando ubicado aquí, hacia el trabajo, estando al final del trabajo. Pero primero debe comprar un medicamento en la farmacia. Entonces aquí hace una parada, siguiendo el trayecto que se ve en la figura. Para ir de su casa a la farmacia, emplea un bus. Un bus viaja con una rapidez media de 6 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esta es la primera parte del movimiento. Lo hace con rapidez media. Esta es una rapidez constante de 6 metros por segundo. Entonces, para ir de la casa, el bus lo va a llevar de la casa a la farmacia, así, en 6 metros por segundo. Durante 25 segundos. Se demora el bus, el viaje en el bus se demora 25 segundos. Luego, para ir, dice, al trabajo toma un taxi, el taxi va obviamente un poquito más rápido. Entonces el taxi en cambio va a 20 metros por segundo, pero se demora más tiempo. Bueno, vamos a ver cómo nos va con los cálculos. El taxi lo lleva al trabajo. Listo, y lo hace en 55 segundos. Determine la rapidez media. Rapidez media no es lo mismo que rapidez promedio. Tendrán cuidado, vayan a querer hacer el promedio. Sumo las dos rapideces y divido para 2 y tengo la rapidez promedio. En esta vez la rapidez media se la interpreta de otra manera. La rapidez sabemos que es distancia sobre tiempo. Pero cuando ocurre algo como lo que estamos viendo ahora, esta rapidez media, saben ponerle así, con una M minúscula. Y es igual a las variaciones que hay, los pequeños desplazamientos que hacen. No le pongamos desplazamiento, pongámosle las pequeñas distancias que hacen
sobre los tiempos que se demora en total. De esa manera. Este sería el planteamiento para rapidez media. Un gráfico tenía listo preparado. Vamos a mostrarles. ¿Me confirman? ¿Pueden ver el gráfico? Sí. Fíjense, mire, justo aquí está lo Sí. de tiempo de encuentro, tiempo de alcance. De una vez para que recuerden esto de memoria. El auto rojo y el auto azul se encuentran y si están frente a frente, sumo la rapidez. Pero si van a rebasarse, resto la rapidez. Miren, la velocidad promedio es como que hace pequeñas distancias en pequeños tiempos. ¿Cómo se hace esa rapidez promedio? Distancia 1 sobre tiempo 1 más distancia 2 sobre tiempo 2, pero en esta estructura. Fíjense, en esta fórmula del último, esta vamos a ocupar. Entonces, volvemos. Distancia 1, tiempo 1, distancia 1, tiempo 1, distancia 1, tiempo. Distancia 1. Por ahí va la idea, ¿sí? Ya vamos a ver cómo lo escribo, cómo lo escribo. Vamos con el color verde, la primera distancia. ¿Cuál será la primera distancia? Yo sé que distancia es fácil, distancia es rapidez por tiempo. Pero la distancia 1, digamos que ese es el primer trayecto. Distancia 1, 6 metros. la rapidez 1 por el tiempo 1. La distancia 1 va a ser igual a la velocidad 1, 6 metros por segundo, por el tiempo 1, 25 segundos. Segundo con segundo se va y me queda la distancia 1 igual a 6 por 25. 150. Esta es la primera, verán. Pongámosla nomás en verde para que ustedes puedan fijarse en los colores. Este es el primero. Sería acá. Distancia 1, 150 metros. ¿En qué tiempo lo hace? Justo este man lo hace en un tiempo. ¿Es el mismo que está acá? 25. Tenemos que sumar el otro. Sin calcularlo yo, ustedes díganme cuál es la distancia que recorre en la segunda. La segunda está aquí. Esta es la segunda distancia. 1110 metros. ¿Cuánto? Sería 20 metros 1100 metros. por 55. 1100 metros. Correcto, sería 1100 metros que recorre y eso lo hace en 55 segundos. Entonces tenemos que realizar ahí la división, a ver quién se me adelanta. Mientras yo arreglo esto. Me dice qué opción es de una vez. Pues el 1100 metros más 150. Eso en el numerador me queda 2250 me parece. Perdón, 1250. Divido para 25 más 55. Eso me da 16, 15,6. O si yo le simplifico, me va a quedar 125 sobre 8. Esa sería la rapidez promedio. 125 octavos. Metros por segundo. Hay unas calculadoras que te dan ya la fracción directa y no tienes que molestarte en simplificar.
¿Alguna pregunta? Aquí de estos ejercicios sin novedad, ¿no? Para avanzar, no hay dudas. Ya, estos ejercicios están planificados, jóvenes. Quería resolver ejercicios tipo vectores, que son tipo prueba. Tenía 10 ejercicios para el día de hoy. Pero yo creo que entienden bien esto de tiempo de encuentro. Estos dos ejercicios, el 7 y el 6 son de tiempo de encuentro, por esto ya les expliqué la clase anterior. Sino que aquí me ideé un gráfico para para que lo entiendan mucho mejor. Entonces, confirmen chicos, para resolver este ejercicio les dejo nomás, me salto para que, suponiendo que ya lo entendieron. Ya, vamos a continuar con este ejercicio. Dice de la siguiente manera. Danilo y Luis son camioneros. Danilo, con una rapidez promedio de 55 kilómetros por hora, está en la ciudad A y miren el gráfico. Este gráfico te da de dato. Y a las 7 de la mañana sale de la ciudad A, Danilo, y va a viajar 200 kilómetros hasta la ciudad B. Mientras que Luis sale de la ciudad B a 45 kilómetros por hora, pero él sale una hora más tarde, pero del mismo día. Y la rapidez de él, aquí te pone en cambio velocidad. Si te dice velocidad menos 45 kilómetros por hora, el menos quiere decir que está a la izquierda. Entonces, a veces si no te dan el gráfico, tienes que entender que el menos es menos y a la izquierda, horizontal. El y es horizontal, eje X. Entonces, en la misma carretera tienen que encontrarse. ¿A qué hora de la mañana se van a encontrar? Entonces, fíjense, el instante cero en este gráfico que está aquí. En el instante cero están quietos. No, simplemente están quietos. En el instante cero, en el inicio, están quietos, están en su ciudad A y B, separadas 200 kilómetros. Luego ocurre un instante. Este instante cero puede ser el instante cero, puede ser el instante a las 6 horas con 59 minutos de la mañana, por ejemplo. Pero el instante uno ya es un instante especial. En el instante uno yo tengo esto ya. En el instante uno ya son las 7 AM. Y a las 7 AM el vehículo A ya parte. Ya empieza a moverse. Miren cómo este vehículo incluso tiene su flecha, su vector tiene ese vehículo. Miren. Quiere decir que ya se está moviendo el vehículo 1. Pero el vehículo B aún no se mueve. El vehículo A de la ciudad A, el vehículo 1 se está moviendo a 55 kilómetros por hora a las 7 de la mañana. Eso ocurre hasta las 8 de la mañana porque dice que a las 8 de la mañana recién se mueve el otro auto. Entonces miren, aquí hay otro instante. El instante T2 es 8 AM. Fíjense en este detalle. Entonces, hasta las 8 AM ya ha transcurrido un tiempo. Y me dice de 8 AM a 7 AM, ¿qué tiempo ha transcurrido? Aquí. Una hora ha transcurrido. No puedo escribirlo bonito, pero bueno, aquí es una hora que ha transcurrido. Entonces, en una hora, entonces desde las 7 de la mañana a las 8 de la mañana ha transcurrido una hora y
esa hora que ha transcurrido, el primer vehículo ya ha dado su recorrido. Miren aquí en verde, yo les he dibujado el recorrido que ya ha hecho el primer vehículo, porque él a las 7 empezó a correr y hasta las 8 ha pasado una hora. Pero recién a las 8 de la mañana, recién va a partir en cambio el vehículo de la ciudad B. Entonces, tienen que tener claro que aquí hay instantes de tiempo. Entonces, el vehículo 2, el vehículo B, aún no recorre distancia, recién va a iniciar. Por eso tiene incluso la flecha de velocidad. Entonces vamos a calcular, lo que sí puedo calcular hasta ahora es ver cuánto se ha movido pues este vehículo de Danilo, el primero, el que empezó a correr primero. Entonces, sencillo. ¿Cómo se esa distancia que hay aquí? Eso es fácil aquí. Distancia igual a rapidez por tiempo. Rapidez B por tiempo. Pero ¿qué quiero yo? La de A, del primerito. La distancia de A, tengo que utilizar la rapidez de A y el tiempo que ha transcurrido es el primer tiempo, el primer instante, la 1 hora. Entonces, esta distancia de A va a ser igual a su rapidez 55. 55 kilómetros por hora y tengo el tiempo en hora. Entonces no le pongo la unidad, ya sé que se van a simplificar las horas por 1 hora. Porque 1 hora ha transcurrido de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Entonces, 55 kilómetros ha recorrido el primer vehículo. Aquí vamos a escribir 55. Y me dice cuánto falta de distancia para que se encuentren. Vamos, hasta yo escribir esto bonito. Respóndame. Vamos, no creo que ese no me puedan ayudar. Sí, me pueden ayudar. Una vez más, resta de segmentos. Y todo esto es 200 kilómetros. Quedan 145. Todo esto es 200 kilómetros. Correcto. Si yo le quito lo que está en verde, sería 200 menos 55 kilómetros. 145 kilómetros les falta por recorrer, como dijo su compañero. 145 kilómetros le faltan para encontrarse. Entonces, esa distancia que tienen que recorrer para encontrarse, yo puedo ocupar en la fórmula de tiempo de encuentro. Entonces, aquí cambiamos de fórmula. Ahora sí ya puedo hacer el tiempo de encuentro. Aquí es igual. Distancia sobre la suma de esas rapideces. Aquí se suma la A más la B. La distancia ahora es 145 kilómetros, lo que está aquí. Y la rapidez sigue siendo la 1,55 más la otra. La otra es 45 kilómetros. A ver, ¿quién me dice cuánto vale el tiempo de encuentro? Vamos, si tienen calculadora, den calculando que yo estoy vago, no quiero calcular. 1,45 horas. Correcto. ¿Sí? Sería 145 dividido para esa suma. 1,45 horas, pero ese de aquí tiene que ser especial, pongamos con otro color, porque saben,
emocionar si saben querer poner rapidito lo primero que calculan. Ya recuerden, 1, o punto 45. Ya, esto es horas, pero son las horas de cronómetro, horas cronómetro. Entonces, recuerden que estábamos a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana y tienen que encontrarse por aquí, en algún punto se van a encontrar. Pero se van a encontrar después de las 8 de la mañana. ¿Después de cuánto tiempo? Después de que transcurra 1 hora con 45. Entonces, la hora yo puedo sumarle, verán. Esta 1 punto, yo puedo sumar el 1. Entonces yo sé que se van a encontrar a las 9 y un poquito más. Se van a encontrar a las 9 horas por este 1 que les he dicho que sumen, pero me hace falta agregarle aquí unos minutos. Porque la hora reloj, ¿qué te muestra? Horas y minutos. Más cuántos minutos será de agregarle. Eso tenemos que calcular. Y pongamos XX minutos. Yo ya sé que se van a encontrar aquí jóvenes, aquí se van a encontrar después de 1.45 horas, pero este punto 45 horas hay que ver cuántos minutos equivalen para poderle sumar a la hora reloj. Sí, esto ya creo que ya estaba un poquito más claro. Entonces 0,45 horas, vamos a ver a cuántos minutos equivale para poderle sumar a mi hora reloj. Entonces, 1 hora entera tiene 60 minutos. Si 1 hora entera tiene 60 minutos, 0,45 horas, ¿cuánto tendrá? Multiplico por 60 y eso me daría la regla de 3. 27 minutos. Correctísimo, muchas gracias. 27 minutos. Entonces, ahí sí puedo sumar este valor a la hora reloj. Entonces, el reloj tiene que marcar aquí las 9:27 en realidad. Eso me daría igual a las 9 horas con 27 minutos. Ya, esta es hora reloj. Correcto, está muy bien. Sería la opción D. La hora que yo saqué acá, 1.45H, 1.45 horas, esta de horas en cambio, hora cronómetro. Entonces, tener cuidado ahí. Eso quería que quede bien claro. Y miren, este dibujito está para no perderse, para entenderle bien. Vamos a ver quién me responde. ¿A qué distancia de la ciudad B se encuentran? Quiero ponerle esa prueba ahí. ¿A qué distancia de la ciudad B? O sea, de aquí, ¿a qué distancia de esta ciudad se van a encontrar? Esto que está aquí con negro quiero encontrar. Entonces, eso es distancia que recorre el vehículo 2, el vehículo de la ciudad B. Pongámosle distancia de B. La rapidez de B por el tiempo de encuentro. Vamos a reemplazar directamente. La rapidez de B es de 45 kilómetros por hora por el tiempo cronómetro. 1.1,45. 1.45 por 45 kilómetros por hora me da 65,25. Entonces, esos jóvenes para
para reforzar que ustedes estén ahí razonando. Eso es nada más que razonamiento. Y en las pruebas de inteligencia no me van a tomar física, ¿no? Pero en las pruebas de inteligencia, las psicológicas, te toman test de razonamiento, test de inteligencia, en el que hay que fijarnos qué hay que hacer. Por ejemplo, si me preguntan a qué distancia de la ciudad A se encuentran, ¿a qué distancia será de la ciudad A que se encuentran? ¿Quién me dice? A ver. Yo ya sé que la distancia de la ciudad B en la que se encuentran es 65,25. Entonces, ¿a qué distancia de la ciudad A se encuentran? Pues todas las dos ciudades están a 200 kilómetros. Todo esto es 200 kilómetros. Pero si yo le quito lo de acá, pues hago la diferencia y ahí tengo la distancia de la ciudad A a la que se encuentra. Y eso sería 134,65. 134,25. Correcto. Entonces, hay que ponernos astutos, fijarnos en los gráficos y ver qué tengo que sumar, restar, de acuerdo a la pregunta. Y este queda de tarea. En la siguiente clase vemos la respuesta. Este queda de tarea y hágale una pequeña captura con su teléfono o la computadora, una impresión de pantalla. Listo, vamos a hacer estos ejercicios. A la brevedad, estos son muy sencillos. Y aquí ya no hay que pensar mucho, sino que hay que aplicar conocimientos. No hay mucho que razonar. Son 3 más. 2 minutos con cada uno. En el diseño de una resbaladera. ¿Quién no se ha subido a una resbaladera? Todos creo que alguna vez sí, el que haya tenido infancia. Una resbaladera tiene dos extremos, desde el punto a un punto B, lógicamente. La resbaladera está aquí dibujada. La resbaladera es bajar de A hasta B. Y tengo aquí lo siguiente, el punto A cuya posición es 10i más 5j. Este vector que tengo acá es el vector posición de A. Cuando ustedes ven la R, es el vector posición ¿de quién? Del punto A. Si al desplazarse, esto es de A, recuerden, y si al desplazarse, se obtiene lo siguiente, un desplazamiento, este desplazamiento menos 9i menos 3j, ese es el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es un vector que va desde el punto inicial al punto final. Este es el desplazamiento, incluso ahí está la flechita que le voy a hacer más grande. Este es el desplazamiento. Recuerden, desplazamiento. Y el vector posición de A estaba acá. Y te pregunta, dice que se resbala por esta pendiente en un segundo. Un segundo. Determine en metros el punto B, el vector de velocidad. Determine la posición de B y el vector de velocidad. Eso es lo que te pregunta. La posición de B, ¿cuál sería? El vector posición se marca desde el origen de referencia hasta donde está B. Este vector posición nos pide. Lo que nos pide calcular es cuánto valdrá RB. Esto es RB. Vamos a escribir una pequeña fórmula. Desplazamiento, que es igual desplazamiento. Delta R, esto se llama desplazamiento. El triángulo se lee como delta.
¿Qué es el desplazamiento? Es la flecha, es el vector que tiene un principio y un fin. ¿Y cómo se calcula? Restando el punto final menos el punto inicial. También son vectores. Entonces, el desplazamiento delta R, tengo que reemplazar el punto final, es donde llega a B. Aquí tengo RB entonces. Menos la posición inicial es donde estaba el punto A. Aquí tengo RA. Entonces, ¿cómo hallo RB? ¿Qué va a ser igual a RB? Solo voy a despejar ya, pero lo voy a hacer mentalmente. Este de aquí que está restando pasa a sumar al otro lado. Entonces yo ya doy vuelta a la igualdad y me queda desplazamiento más posición de A. Pongamos las flechas nomás. Y fíjense, solo le despejé el vector posición de R, lo he despejado. O sea, lo dejé solo, le moví todo lo que le estorba y de una vez le di vuelta a la ecuación. Entonces RB lo puedo calcular con esta operación. Sumo desplazamiento más el vector posición de A. Hay varias formas de sumar. Para escribir esta respuesta, vamos a hacer esto. Vamos a ver RB a qué va a ser igual. Yo lo voy a escribir acá ya. Fíjense, dice que hay que sumar estos dos vectores. Entonces, el un vector es menos 9i y el otro vector es menos 3j. Esto es desplazamiento. Hay que sumarlo. Yo lo puedo sumar horizontal o lo puedo sumar vertical. Por ejemplo, sumando el horizontal sería así. 10i más 5j. Eso sería sumarle horizontal. También puede sumarle vertical. Ya creo que hemos hecho ejercicios como estos, verticales así, poniendo i con i, j con j. Así suele ser un poco más fácil. Hago ahí la suma. Yo tengo ahí mi vector posición de R. Entonces, menos 9i más 10i, me queda un i. Ese 1 lo puedes poner o lo puedes omitir. Menos 3 más 5 más 2, y esto es j. Ese es mi vector posición del vector B. Este de aquí vamos a quitarle nomás, ya no lo escribí aquí. Acá está la respuesta. Entonces, cuando me piden a mí más de dos cosas, yo con la primera respuesta puedo ir intuyendo a ver cuál será. Puede ser la C. Si es que ya no hay más opciones que tengan esta respuesta, yo puedo escogerla rápido. Puede que haya dos opciones, que tengan I más 2J, que tengan I más 2J, entonces de ley tengo que calcular lo otro que me pide. Lo otro es la velocidad. Y la velocidad tiene también una respectiva fórmula. En la parte vectorial se escribe así: velocidad con flechita igual a desplazamiento, vector desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, sobre delta t. El delta t es un segundo, la división para 1 da igual. El desplazamiento está acá, delta r, menos 9i más menos 3j. Perdón, menos 3j sería. La división para 1 me queda lo mismo. Entonces el vector velocidad va a coincidir. En este caso, menos 9i menos 3j. Pero esto tiene sus unidades. Esto está en metros por segundo. Porque el desplazamiento está en metros y el tiempo está en segundos. No puedo escribir los metros, pero aquí se le suele poner los metros de esta manera.
Entre corchetes se ponen las unidades cuando tengo vectores. Ahí. Bueno, está con más razón. Esto de aquí es opcional. Yo le escribí adicional calcular la velocidad, pero a veces pueden pedir. Y nada más se divide desplazamiento sobre tiempo. Pero yo lo aumenté esto. En realidad el ejercicio que les tomaron no les pedía velocidad, solo les pedía desplazamiento. Pero de una vez aquí ya entienden dos conceptos en un solo ejercicio por motivo de esta clase. Pedro recibe en su cumpleaños una pista de autos elíptica. Elíptica, esta es una forma elíptica, es como un óvalo. En la que O representa el origen de coordenadas, el origen del plano cartesiano. Aquí ustedes ven el eje X, el eje Y. Este es el origen. Luego de armarla, coloca el auto en el punto A. El punto A tiene 0 en X, 5 en Y. Aquí está el punto A, 0 en X, 5 en Y. ¿Estamos correctos? Correctos. Y mediante un control remoto, lleva el auto al punto B. El punto B tiene 0 en X menos 5 en J. Acá está 0 en X menos 5 en J. Entonces el auto, gracias al control remoto, lo que hace es este recorrido. Este camino recorre el auto. Este camino recorre el auto y el camino se llama trayectoria. Esta es la trayectoria del auto, el camino que recorre. Esto lo hace en 2 segundos. Este es el intervalo de tiempo. Como se muestra en la figura, con base en el planteamiento que representa el vector delta AB. El vector delta AB. Delta AB es lo que tengo yo aquí. Cuando yo vea delta, esto puede ser variación del punto A al punto B. Y aquí está escrito. Aquí está dibujado, miren, lo voy a poner en azul. Aquí está dibujado el delta AB. ¿Qué significa delta AB? Delta es como que cambio, variación. ¿Qué significa delta AB? Que es un vector que va desde A, parte desde A y llega a B. Donde está la flecha llega. Aquí la punta de esta flecha, aquí está B, correcto. Entonces, yo que les decía que, ¿qué es desplazamiento? Es una flecha, es un vector que va desde un punto inicial a un punto final. Entonces, este vector delta AB, que representa el desplazamiento delta R, representa el desplazamiento desde A hasta B. Si te piden calcular, ¿cómo se hace entonces? Se hace punto final, que es donde llega B, menos punto inicial. El inicial, ¿dónde es el inicial? Donde parte de A. Entonces es desplazamiento. Y aquí hay varias cosas. En A dice distancia, en B trayectoria, en C dice longitud. Longitud y distancia es lo mismo. Trayectoria, ya vamos a ver los conceptos, pero desplazamiento, esta es la opción correcta. La D. De una vez calculemos cuál es su velocidad. Velocidad, vector, aquí es igual al desplazamiento, en este caso delta RAB, sobre el intervalo de tiempo. El desplazamiento. Yo puedo hacer la resta de la posición de B menos la posición de A. Yo tengo aquí los puntos. Yo puedo restar los puntos como hice en el ejercicio anterior. O en el gráfico, yo veo que en el gráfico tengo para abajo que es negativo. Y solo es vertical esto. Entonces en horizontal no tiene nada. Sería 0 para I. Que yo lo puedo poner o lo puedo borrar. Voy a dejarle escrito 0i. Y en Y, ¿cuánto tiene Y? Verticalmente. Tiene todo lo que mide esta línea en azul. Al centro es 5. Y otra vez acá 5 sería 10.
menos 10J. Entonces, ahí tengo el delta AB, el desplazamiento de A hasta B. Y el tiempo lo hace en 2 segundos. Entonces yo divido 0 para 2, 0. 0i menos 10 para 2, a 5. 5J. Y esto es velocidad metros sobre segundos. Entonces, debe coincidir con esto. Correcto, coincidió. ¿Qué tal que te pregunten el módulo del desplazamiento? ¿Cuánto es el módulo del desplazamiento? Módulo de desplazamiento se pone delta R. Desde A hasta B y se aplica teorema de Pitágoras. Se aplica esa raíz así. Pero yo ya sé que 0 al cuadrado, 0. 10 al cuadrado, 100. Raíz de 100, 10. Entonces esto es el módulo del desplazamiento, 10 metros. ¿Qué tal si me pregunta la distancia total recorrida? Hay dos distancias. La distancia que se desplaza es una distancia corta de 10 metros. O la distancia de este camino, de la trayectoria. Entonces ahí hay que calcular el perímetro, el semiperímetro en realidad, la mitad. Semiperímetro es la mitad de la elipse. Y aquí hay una geometría un poquito nueva. Ya verán ustedes eso en la parte de matemáticas, las cónicas. Circunferencia, elipse, parábola. Eso sí va en el ser bachiller. Hipérbola me parece que no va. ¿Alguna pregunta de estos ejercicios, jóvenes? Si no hay preguntas, al menos confirmen si le entendieron. Sí, ingeniero. Ya verán, todo se resume aquí a la parte vectorial que era de MRU. La rapidez se llama velocidad y ahora ya no es distancia, sino que la distancia ahora se le escribe como vector. ¿Cómo es el vector? Como desplazamiento. Y hay que fijarnos lo que es horizontal es Y, lo que es vertical es J, y si escribe ese vector. Ya vectores ya profundizamos bastante. Con este finalizamos. En una competencia, un automóvil registra 2 posiciones. Su punto inicial, acá, aquí tengo un punto inicial. Yo puedo ir escribiendo ya la información. Y un punto final. El punto inicial lo voy a escribir primero. No, perdón, el punto final lo voy a escribir primero. Ya van a ver por qué uno ya aprende a escribir menos para hacerlo más rápido el ejercicio con la práctica. Entonces, la posición final, de una vez lo escribo como vector, 5i, 7j. Y es la posición B. Es la posición del vector B, la posición final. Y eso lo escribo como, sin paréntesis, con ij. 5i más 7j. Los dos son positivos. Este vector está en metros. Vamos ahora al inicial. La posición inicial, RI. Esa es el vector A. El vector de posición de A. Eso es 10i menos 3j. Aquí está. Metros. Si se considera el cambio de posición como un vector, si se considera el cambio, esta palabra cambio, se refiere al famoso delta. Pongámosle con amarillo. Cambio significa este triángulo delta. Y cambio de posición es cambio de R. Y entonces si me dice cambio de posición, me está pidiendo que calcule el desplazamiento. Delta R. Me está pidiendo que calcule el desplazamiento. Bueno, yo me adelanté, pero en realidad me pide el módulo del desplazamiento. Del vehículo,
luego calculo su velocidad y luego su rapidez. Si el movimiento lo hace en 5 segundos. Entonces vamos a calcular el desplazamiento. Primero tengo que hallar el desplazamiento y después viene su módulo. Entonces, el desplazamiento delta R. Yo puedo dejarlo así solo como delta R o si no escribo más. Delta R de A hasta B. Entonces, tengo que aplicar lo que decía esta fórmula. Vamos a irme más atrás para que me coincida. Delta R, aquel igual a posición final menos posición inicial. Entonces, la posición inicial hay que restarla. La posición inicial era A. Entonces, A, si yo le resto, cambia de signo. Este es negativo, este es positivo. Entonces, ahí sí hago la operación directa. Is con is, J con J. Porque verán que le cambia el signo a la posición inicial. Entonces, 5 menos 10, menos 5i. Más y más, pues esto se va a sumar. No es ley de signos, esto es signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Más 7, más 3, más 10, y esto es J. Y esto sigue siendo desplazamiento en metros. Entonces, este es el vector desplazamiento. Si me pide el módulo del desplazamiento, eso es aplicar Pitágoras. El módulo de delta R es aplicar el teorema de Pitágoras, como que hay la hipotenusa. Menos 5 es la componente en X. Eso eleva al cuadrado. Me queda 25. Más 10 al cuadrado, 100. Ya lo estoy haciendo un poco más directo. Entonces, este módulo va a ser igual a raíz de 125. Esto es metros. Entonces, de una, cualquier opción, la A, la C o la D. Cualquiera de esas puede ser, uno puede escoger. Vamos a ver la velocidad. ¿Qué era velocidad? Dividir el desplazamiento sobre el tiempo. El desplazamiento está aquí. Y el tiempo es 5 segundos. Entonces la velocidad solo lo hago dividiendo. Y divido esto para 5 segundos. Mentalmente lo divido. 5 para 1 a menos, aquí me queda menos un i. Más 10 para 5 a 2 por 5, 10 y 10j. Entonces listo. La opción C es la correcta. Fin del ejercicio. La rapidez, ¿cómo hay la rapidez? El módulo de la velocidad. Aplico Pitágoras aquí y ya me sale. El módulo de la velocidad media. Pitágoras. Elevo al cuadrado 1, al cuadrado me queda 1. Elevo al cuadrado 2, al cuadrado me queda 4. Esto es raíz de 5. Entonces Pitágoras aplicándolo brevemente. Mentalmente ya que ya debemos dominar, pues el teorema de Pitágoras es el teorema que yo empleo para calcular la hipotenusa de un triángulo. Esa hipotenusa coincide con el módulo del vector velocidad media. Entonces, este vector velocidad media, yo lo calculé previamente dividiendo el desplazamiento para el tiempo. Entonces, este vector tengo que hallar el módulo del vector, la longitud del vector aplicando el Pitágoras. La suma de los dos catetos elevados al cuadrado. O los dos catetos elevado al cuadrado, sumo, saco la raíz. Entonces me da raíz de 5. Entonces se confirma la tercera opción. Y el tercer cálculo. Entonces aquí están cada cálculo coinciden. Fijarse bien en el desarrollo, en las fórmulas que estamos empleando. En realidad son los mismos vectores, pero llamados de otra forma. Entonces, por eso es importantísimo entender bien vectores, revisar las clases anteriores que están grabadas en la plataforma. Y eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Pendientes al aula virtual. Ya se les subo unos ejercicios para que practique, pero mientras repase lo que hemos hecho durante toda esta jornada larga de clases, un poco más de 2 horas. Entonces, eso sería todo por hoy, jóvenes.